Tienen esto narrado en los trípticos que se les ha repartido. Hubo lo que se denominó la campaña del bus ateo. Es un bus que circuló primero en Reino Unido, posteriormente en distintas ciudades de Europa, incluido Madrid y Barcelona. El mensaje era el siguiente: probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta de tu vida. Una campaña publicitaria que utiliza el probablemente, que también lo ha utilizado alguna marca de cervezas, pues es una campaña muy arriesgada. Probablemente, pero puede que no. En Alemania, los alemanes son más tasativos, hubo una campaña similar, en este caso no de ámbito nacional, sino hubo problemas con las autoridades locales, y entonces un grupo de ateos alquilaron un autobús y estos, de un modo tasativo, ya decían, no aquello de probablemente Dios no existe, sino Dios no existe. Una vida realizada ya no necesita fe. Bueno, probablemente lo que estaban es, a través de esa campaña, manifestando un sentir de una parte de la sociedad. Un grupo de cristianos, de forma más humilde, alquilaron un autobús y hicieron una contracampaña con el lema tan sencillo: ¿y qué pasa si Él existe? ¿Y qué pasa si Dios existe? Bueno, más allá de las dudas a favor y en contra, y de los debates intelectuales, muy interesantes, pero que ahora no tenemos tiempo de exponer, lo cierto es que este debate existe en la sociedad, probablemente en España no de forma teórica, filosófica, como existe en el ámbito anglosajón, pero sí en un debate soterrado de un ateísmo de carácter práctico, que hace que la presencia de Dios se ignore. Por eso, en medio de este ambiente donde el tema de Dios es tabú, donde se ignora, pues llama mucho la atención que haya personajes, que haya personas que se atrevan a hablar públicamente y decir: sí, sí, yo soy testigo de que Dios existe. Y además es que puedo dar razón de ello. Y digo que es doblemente llamativo, porque si uno dice, bueno, a mí se me ha presentado Dios, me he tumbado, bueno, eso es una experiencia personal, pero atrever a decir en el foro público, Dios existe, es razonable y yo tengo razones para mostrarlo. No a lo mejor para convencer de forma tasativa, pero que es razonable creer en Dios. Pues bien, este es el caso de Oriol Jara. A Oriol Jara le preguntaba yo, ¿cómo te presento? Y yo sé que a él le gusta presentarse de la siguiente forma: estoy casado con Aitana, su mujer, padre de 4 niños. Dice, esto es el resumen de lo más destacable de mi vida. Pero añade, es posible que algunos no me conozcan por esto, sino por su larga trayectoria profesional. Es un hombre que trabaja en el mundo de la cultura, ha sido subdirector del programa de Buenafuente, ha dirigido series como This is Philosophy de Televisión Española, o el ROAS de España en Comedia Central, ha escrito sketch para los programas satíricos de TV3, Polonia, Cracovia y los premios Goya. Pero él mismo dice, he escrito millones de palabras, solo y en equipo, como guionista, productor, director de televisión, dice, pero no había puesto nunca ni mi inteligencia ni mi literatura al servicio de la única realmente importante, que es la palabra de Dios. Hace un año y pico, publicó 10 razones para creer en Dios, un libro en el que cuenta cómo se convirtió al encontrarse racionalmente, y quiero insistir en esto, racionalmente con la fe, con referencias constantes a filósofos y científicos, así como a las fuentes judías y cristianas, nos muestra las razones por las que es razonable creer en Dios. Pero más allá de todo ello, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención desde que le conozco es que su conversión ha sido un compromiso moral. Dice, pues, es que lo que a mí me ha pasado es tan bueno que no puedo guardármelo. Es como si uno descubriera el remedio de algo maravilloso, tiene que contarlo a los demás. Y en un mundo difícil como es el mundo de la cultura, lleno pues, de gente
digamos, no muy proclive al tema religioso, da testimonio, en la sociedad actual, da testimonio y dice, tengo que transmitir aquello que he recibido de Dios. Así es que este es Oriol. Bueno, yo hago una apologética muy rara, porque es verdad que he hecho un libro de 10 razones para creer en Dios, pero no estoy interesado en convertir a nadie, ni en convencer a nadie que no crea. Porque al final, como dice la Biblia, esto es una cuestión que Dios opera en cada uno de vosotros, a su tiempo y a su manera. Lo que sí que quiero es explicar mi experiencia para que si de repente Dios opera en vosotros, tengáis algunos datos que asienten aquella obra sobrenatural, como me pasó a mí. Mi conversión ha sido en 2 fases, y la primera es un descubrimiento puramente intelectual, razonable, cultural, científico, histórico, de la existencia de Dios. Con lo cual mi charla se resume en: Dios existe, es una verdad innegable, cuesta mucho desmontarla, y a partir de ahí vosotros mismos, a mí no sé qué queréis que os diga. Es decir, es un problema que tenéis vosotros con la eternidad, no vosotros todos, sino los que no crean. Yo soy de una familia no religiosa, no católica, no nada, cosas buenas, pero no religiosos. Tampoco ateos, pero descuidados con la religión, simplemente, bueno, ya sabéis cómo funciona la sociedad hoy en día, la mayoría de gente, y depende de qué generaciones, pues bueno, han tenido un entorno familiar religioso o simplemente están desconectados, como la mayoría de la gente, de Dios, de la fe auténtica, porque Dios, curiosamente, en su total soberanía nos permite no creer. Pero desde el instituto, desde el principio de la universidad, tuve el interés cultural de saber si Dios existía. Y si Dios existía, cómo se estaba relacionando con nosotros y qué pedía de nosotros. Porque realmente si Dios existe, es importante saberlo. Cambia mucho la vida si tú estás viviendo como una persona no creyente y Dios existe, porque hay algo que se te está escapando y que es importante en tu vida y en tu vida después de la vida. Con lo cual busqué con ahínco y no intentando encontrar al final del camino el cristianismo o lo que fuera. De hecho, por razones que no vienen al caso, pasé 2-3 años en el judaísmo, que me fue muy útil después para el camino, pero no estaba buscando una cosa concretamente. Pero mediante lecturas de historia, datos puramente históricos, científicos a nivel de divulgación, no es que yo sea físico ni nada, y filosóficos, todo me fue llevando a una realidad que hoy en día tenemos al alcance de la mano, pero que por cuestiones culturales, etcétera, se nos aleja, se nos aparta. Y es la realidad de la existencia de Dios y de la revelación de Dios en la Biblia y la última revelación en Cristo. Es una verdad impactante y recuerdo perfectamente verla, descubrirla sin estar convertido de corazón, pero verla claramente con la cabeza, entender que todos los datos encajan de una manera finísima y que me requería un esfuerzo titánico no darme cuenta o intentar olvidar lo que había aprendido. Hay una cosa que poca gente sabe en nuestro entorno cultural. Cuando tú conoces más o menos bien el Antiguo Testamento, el Tanakh judío, que es la Torá, los 5 primeros libros más todos los libros de después, lo que conocemos como Antiguo Testamento nosotros, cuando conoces más o menos bien eso, si lees el Nuevo Testamento, la conversión es automática. Porque la Biblia judía prepara de una manera
perfecta la llegada de Cristo. En el judaísmo, el Nuevo Testamento es casi un libro prohibido, porque ningún judío que conozca el Antiguo Testamento se queda impasible ante la lectura del Nuevo, porque resuelve perfectamente todos los problemas del Antiguo Testamento. Ese es el grado de locura, la magnitud de mi descubrimiento, del descubrimiento que podría haber hecho cualquiera, no que haya hecho yo porque sea más listo que nadie, simplemente porque tuve el interés de leer y de escuchar. Y esto es importante no solo para gente que no crea o que tenga dudas, sino también importante para gente que es cristiana y que a veces no acaba de entender que aquello que cree no es simplemente un mito o una serie de historias. Aquello que creen los cristianos, que creemos, es una verdad perfectamente ordenada y explicada en la Biblia y que tiene ecos en acontecimientos históricos. Para empezar, esto no está escrito solo para que creamos a ciegas en este Dios. Esto está escrito para que Dios se manifieste en la historia de la humanidad y tengamos pruebas de su existencia. No hay ningún libro religioso similar a este. No es un libro que cuente batallas de ángeles contra demonios en el cielo con carros de fuego. Es un libro obsesionado por demostrar en la historia de la humanidad la existencia de Dios. Hay un pasaje que me parece evidente en este sentido. Vea que hay un pequeño conflicto para sentarse. No se preocupen. Bueno, sí que hay prisa, pero no se preocupen igualmente. Hay un pasaje del Éxodo que es el resumen de esto. No sé si recordáis que Dios le da al pueblo de Israel maná desde el cielo para que se alimenten y puedan sobrevivir en el desierto. Hay un momento concreto en el que Dios le pide a Moisés, en Éxodo 16, le pide Dios a Moisés que coja un poco de ese maná, lo guarde en un frasco y lo guarde en el arca de la alianza. Porque el interés de Dios es precisamente dejar pruebas tangibles de su existencia. Eso es la Biblia, no es algo que simplemente produzca mitos, sino que produce una realidad para que a nosotros nos resulte más fácil creer en Dios. Es importante entender que más allá del hecho de ser cristianos o de ser de familias cristianas católicas o de ser de entornos católicos, más allá de creer en la bondad de Cristo y en su operación en el mundo, es importante que entendamos algo que cambió la historia de la humanidad para siempre. No sé si recordáis qué sucedió con los apóstoles cuando los romanos crucificaron a Cristo. No sé si recordáis qué pasó con los apóstoles cuando los romanos o los judíos detuvieron a Cristo. Esa gente que había seguido a Jesús en vida, que le había visto obrando milagros, que le había visto predicando, que tenían mucho más fundamento que nosotros para ser cristianos, porque lo habían visto en directo. Lo que sucedió cuando le detuvieron es que todos huyeron. Es posible que sea Marcos el que los judíos llegan, detienen a Jesús, le quitan una sábana que le cubría y huye en pelotas, desnudo. Ese es el nivel de los apóstoles en ese momento. Pedro le niega 3 veces. No le vende a cambio de nada, le niega a cambio de nada, le niega simplemente porque tiene miedo. Cuando Cristo es crucificado, si recordáis que están todos los apóstoles ahí siguiéndole hasta el final, no, está Juan.
y las mujeres. Cualquier persona razonable ve que eso es verdad. En una situación así los hombres desaparecen y estarían las mujeres. De hecho son las primeras que ven a Cristo resucitado. Y cuando las dos mujeres van a los apóstoles, están escondidos por miedo y les dicen: esto son cosas de mujer loca, dejadnos. Los hombres que habían visto a Jesús vivo optaron por esconderse, huir, desaparecer, negar, que por lo que sabemos en Hechos de los Apóstoles, como se dice en el Sanedrín, era la reacción habitual de los seguidores de los predicadores ambulantes de la época. Cuando el predicador era detenido, los seguidores desaparecían. Pero pasó alguna cosa concreta en ese momento de la historia que hizo que los apóstoles no huyeran, sino que decidieran dar la vida, literalmente, todos ellos, para difundir a Cristo. Estamos hablando de un cambio en esas personas que no es explicable a menos que sucediera alguna cosa tan bestia, tan salvaje, que hizo que del miedo pasaran al sacrificio, al martirio, a la valentía extrema. Que cuando llegó el Espíritu Santo decidieron salir a predicar a Cristo en Jerusalén ante un montón de gente, cuando 10 días antes habían estado escondidos. Lo que quiero que entendáis es que la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico, concreto, y no hace falta que estuviéramos ahí. Bienaventurados los que creáis sin haberlo visto. Y no creáis a ciegas, sino que creáis en la resurrección de Cristo, porque la estáis viviendo hoy, estáis viviendo la onda expansiva de ese acontecimiento histórico. Pondré un ejemplo que es clarísimo. Si yo dijera que el régimen nazi era inhumano, todos estaríamos de acuerdo, sí era inhumano, era un régimen inhumano. Pero es un pequeño error histórico. El régimen nazi era la humanidad en su propia tradición. El régimen nazi era un poco menos violento y más industrializado que la Grecia clásica, en la cual a muchas niñas se las mataba al nacer porque era una carga familiar. Una Grecia clásica en la que había esclavos, en la que si no eras de Atenas o de la ciudad eras de segunda, eras un esclavo, un sirviente. Una Grecia en la que había campos de concentración en los que la gente moría trabajando, como Juan, que no murió pero estaba en un campo de concentración, en Palmos. Era similar a Roma, donde a los enemigos se les llevaba a un circo para que la gente les viera cómo les devoraban bestias. Y es lo mismo en el Imperio Persa. Es lo mismo que pasaba con la prostitución sagrada. La prostitución sagrada, no sé si lo sabéis, pero era una práctica religiosa habitual, no solo en Grecia, sino también en Persia y en Oriente Medio. Las mujeres iban a un templo y estaban presas en el templo hasta que alguien iba, pasaba, pagaba para tener sexo con ellas, entonces eran libres. Los soldados enemigos no eran presos o liberados, eran llevados a sus dioses y ejecutados como ofrenda a sus dioses. No un becerro y un toro, una persona. Eso es la humanidad. Lo que estamos viviendo hoy no es la humanidad, es Cristo. Su resurrección tiene una onda expansiva que se convierte hoy en día en vivir una vida en la que hemos consensuado que un hombre y una mujer es lo mismo, un esclavo y un libre es lo mismo, no hay esclavos, etc. Eso es puramente la repercusión de un hecho histórico que es la resurrección de Cristo. Cuando conoces esto, cuando te das cuenta de esto, cuando reflexionas sobre esto, es imposible que no pienses, vaya, mi vida está equivocada,
tengo que cambiar la manera de vivir, porque esto es verdad y esto me pide cosas concretas. A modo de apunte, no sé si la gente es consciente de que Jesús, un artesano, dice la Biblia, de una región secundaria, de una provincia marginal del Imperio Romano, es el personaje mejor documentado de la historia antigua. No un emperador, no un gobernador, no un general militar, con perdón, don nadie de la época, un predicador ambulante que no dejó nada por escrito y que le seguían 10 o 70 personas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si hoy queremos hablar de Julio César, una persona innegable, todo el mundo sabe que Julio César existió, si queremos leer seguramente su relato más importante, que es la guerra en las Galias, hoy en día podemos encontrar 3 copias antiguas de ese relato, perdón, 10 copias antiguas de ese relato, 10. Y la más antigua fue escrita 1000 años después de la guerra en las Galias. Y no es un caso aislado. De la República de Platón tenemos una copia escrita 1100 años después de que Platón escribiera la República. 1100 años después tenemos una copia. Pero nadie niega ni negará jamás la existencia de Platón, o la República, o la guerra de las Galias. De la vida, muerte y resurrección de Cristo tenemos a día de hoy en bibliotecas y museos de todo el mundo 5.800 textos solo en griego. 5.800. No 10, o 1 o 20. Y en siríaco y en copto 5.000 más. Y son textos fechados entre el año 70 y el año 250 de nuestra era. No están a 1000 años de distancia, están a décadas de distancia de la muerte de Cristo. Y además son textos previos, porque a la mínima que te molestes un poco en entender lo que estás leyendo, a Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas es un díptico escrito por Lucas, en el que no se mencionan acontecimientos que sucedieron en el año 62, con lo cual es un díptico anterior al año 60. Estamos hablando de 30 años máximo después de la muerte de Jesús. No estamos hablando de historia, mitología, leyendas. Estamos hablando de que los cristianos católicos creemos en una cosa que tiene más fundamento histórico que prácticamente cualquier otra cosa que creamos sobre la historia antigua. Y esto solo se explica si Cristo resucitó de entre los muertos. Hay un momento en el Hechos de los Apóstoles que comentaba hace un momento en el que el Sanedrín dice, bueno, un momento, estamos juzgando a esta gente, pensad una cosa, había otro predicador ambulante como Jesús y otro más, y cuando les matamos, sus discípulos huyeron. Esta gente está todavía aquí. Cuidado, no nos encontremos luchando contra Dios. Y lo dice el propio Sanedrín. Para acabar esta pequeña introducción, no sé si tengo tiempo de decir otra cosa. ¿Tengo tiempo? Sí. Quiero que entendamos una cosa. Para acabar ahora hablaré de la conversión de corazón, pero este pequeño recorrido histórico a vuelo de pájaros, muy breve. Cuando hablamos de las escrituras, de la Biblia, de los apóstoles, tenemos que entender que este libro no es un libro de rumores. Este libro y el Evangelio y las cartas son un libro de historia viva. Me gusta siempre citar un pasaje de la primera carta a los Corintios, del capítulo 15, porque Pablo dice una cosa que si no habéis pensado en ello, o si os ha pasado desapercibido, vale la pena escucharlo una vez más. Pues a la verdad os he transmitido en primer lugar lo que yo mismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, luego a los 12,
Después se apareció una vez a más de 500 hermanos, de los cuales muchos permanecen todavía y algunos durmieron. Es decir, que cuando Pablo escribe la carta, no está hablando de mitología o de un sueño, está hablando de algo de lo cual hay unas 400 personas de su entorno que han visto. Está hablando de una cosa que ha pasado delante de 400 personas vivas, que la gente puede ir y preguntar. No está hablando de algo que ha quedado en los anales de la historia, o me contaron, o los 12 apóstoles vieron. Está hablando de que 400 de nuestros hermanos, id a hablar con ellos, ¿no? ¿Qué me explicáis? Y Pablo es especialmente significativo porque, como ya sabéis vosotros, Pablo era un enemigo de Cristo. Él era un perseguidor de la iglesia. Él, cuando va hacia Damasco, no va a perseguir a una célula de Al-Qaeda, va a perseguir familias cristianas que viven en Damasco, con hijos. Muy posiblemente Pablo muchas noches debería venir a la cabeza la cara de San Esteban mientras moría a sus pies. Ese era Pablo, un asesino de cristianos, y de repente es el mejor teólogo del cristianismo de la historia. El tío que por gracia divina estableció las bases y fijó lo que es la revelación de Cristo. Es imposible, sin que Dios opere, que algo así pase. Solo que seas mínimamente sensible a leer las Escrituras y entender la historia en su marco, ves que hay una verdad innegable. Como la vio Einstein cuando dijo: bueno, yo no puedo ser considerado ateo, porque veo que estoy como un niño en una biblioteca llena de libros escritos en un idioma que yo no entiendo, pero que alguien ha ordenado perfectamente. Y eso dijo Einstein, la persona que la ciencia nos tira a la cara. Como nos tiran a la cara el Big Bang. Como no, Dios no existe porque el Big Bang fue el inicio del universo. Bueno, el Big Bang es una teoría planteada por un cura. Y que además, cuando salió, la ciencia dijo: ya está el cura, con sus cosas de cura. Claro, Dios creó el mundo de la nada, ¿no? El Big Bang. Y ahora, que parece que es verdad, nos la tiran a nosotros como un arma arrojadiza. Ese es el nivel de locura que tenemos que soportar los cristianos católicos. Porque tenemos en contra a una sociedad. Después de esta comprensión de que Dios existía, puramente razonable, empecé a ir a misa cada día, a decir: bueno, esto es la verdad, con lo cual voy a ejecutar la vida cristiana como toca. Pero todavía mi corazón no era el que tocaba. Todavía mi corazón era egocéntrico, egoísta, ególatra. Eran todos los egos que la sociedad nos anima a ser. Date un capricho, te lo mereces, cómprate esta moto, es mejor que la tuya. Si quieres ligar, cómprate esto, bebe esto, sal de noche, porque tú te lo mereces, tú eres Dios. Me decía Nietzsche, lo cito en el libro: si Dios existiera no podría soportar no serlo yo. Pero fijaos qué bonito cuando descubrí que lo que Dios nos regala es lo contrario a lo que la sociedad nos ofrece. En el Salmo primero, que seguro que no es casualidad que sea el primero, Dios nos ofrece un regalo. Si vivimos la ley, la palabra de Dios, si pensamos en Él, en sus atributos, en quién es, nos ofrece un regalo. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de impíos, ni en las sendas de los pecadores se detiene, ni se sienta en tertulia de mofadores. Antes bien, tiene en la ley de Yahvé su complacencia, y en ella medita día y noche. Y dice: si hacéis esto, si meditáis en la ley de Yahvé, no porque sea fantástico meditar en no comerás animales impuros, no es eso, pero la ley nos permite entender quién es Dios.
¿Cómo son sus atributos? Dice, si reflexionáis y seguís la ley del Señor día y noche, os prometo una cosa. Y claro, nosotros como gente del siglo XXI pensamos, bueno, nos prometerá riquezas, nos prometerá dinero, nos prometerá un Mercedes, nos prometerá que seremos más guapos, que tenemos una mujer mejor, nos prometerá algo que podremos tocar. El que haga todo ello será como un árbol plantado a la vera del arroyo que a su tiempo da su fruto, cuyas hojas no se marchitan. Lo más bonito de este pasaje es que vosotros es tierra de viñedos. La vid, cuando produce fruto, no sé si alguien me va a corregir, pero habitualmente la vid no se agacha y se come la uva cuando ha caído, ¿verdad? La vid no produce fruto para ella, produce fruto para vosotros. Y esa es la grandeza, el gran cambio que yo experimenté en mi vida, desde la incredulidad a la fe absoluta en este Dios. El hecho de que si yo sigo a Dios, no soy fruto para mí, sino que soy fruto para vosotros. La clave para mí de mi conversión no es que mi vida sea mejor, es que la vida de Aitana es mejor. Y la vida de mis hijos es infinitamente mejor que cuando yo no estaba convertido. La vida de mis trabajadores es mejor que cuando yo no estaba convertido. En el cristianismo, fructificar significa darse a los demás. Y hay un caso en el Evangelio de Lucas que me parece precioso. Saliendo de la sinagoga, entró Jesús en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con una gran calentura y le rogaron por ella. Acercándosele, mandó a la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante se levantó y les servía. ¿Lo ha dicho alguien? Esto es lo que es radicalmente revolucionario del cristianismo. Y esto seguramente nos da una pista de por qué es tan odiado en la sociedad en la que vivimos. Porque en el cristianismo no eres tú, son nosotros. El centro del mundo no eres tú, es tu capacidad de servir. La prueba es que los mejores cristianos de la historia vivieron una vida enormemente miserable, que eran los apóstoles. No vivieron en un Mercedes precisamente, pero su fruto generó una sociedad mejor en el mundo. Es o no espectacular. Y hay un pasaje de los Hechos de los Apóstoles que define perfectamente esta actitud en la vida. ¿Qué es y qué significa ser cristiano? ¿Y cómo afecta ser cristiano al mundo? No sé si os acordáis, pero Pablo estaba en la prisión de Éfeso. Dicen que en la última celda, con lo cual era la peor, no solo porque estaba más escondida, sino porque además pasaba la cloaca de las celdas por ahí. Están cantando, hay un terremoto. No, la cárcel de Filipo, ¿verdad? Hay un terremoto y las puertas se abren. Esa celda era asquerosa, es decir, cualquiera de nosotros querría huir, porque, bueno, nos queremos a nosotros mismos. Las puertas se abren y aparece el guarda de la cárcel que ve como su único cometido, que es mantener a la gente encerrada, ha fallado. Eso seguramente tendrá una repercusión gravísima para él y para su familia. Es un drama. Y el carcelero se saca la espada para matarse. Y Pablo nos regala lo que es el cristianismo en acción, a dos niveles. Pablo le dice: hey, quieto, ¿dónde vas? No nos vamos, no te preocupes. No te mates, no hagas nada. No voy a escapar de este agujero. Pablo podría haber entendido que Dios le llegaba, pero Pablo entendió que Dios no opera así. ¿Y qué pasó con ese gesto de Pablo?
¿qué hace el guardia automáticamente? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para vivir así? Y ahí está el segundo nivel de la vida cristiana. Uno, lo importante son nosotros, no yo. Y segunda cosa, nuestra acción en el mundo crea nuevos cristianos. No lo que yo diga, no mis libros, no lo que yo hable sobre las evidencias históricas de Cristo, ni que la ciencia dice que Dios existe. Lo que cambia corazones es Dios operando y utilizándonos como conductos de su gracia. Y esa es la cosa más bonita de todo. Pero no dudemos, y voy a acabar ya, que esto no es una... estamos en una guerra. Estamos en una lucha. No es broma. Se está trabajando denostadamente para que no creamos, porque somos una molestia. Si creemos, somos un problema para una sociedad que se ha fundamentado en el placer individual, en la no responsabilidad, en el tú puedes con todo, tú te lo mereces, tú puedes hacer lo que te propongas, tú puedes ser lo que quieras, puedes ser una mujer o un hombre, lo que tú quieras. ¿Qué quieres ser? Tienes 20 años, pero puedes ser un jubilado y cobrar la pensión, ¿no? Tú te sientes jubilado. Es un mundo loco que lo último que necesita es gente firme. Y la única firmeza que nos puede dar el mundo es Dios. Y lo digo en serio, es tal cual así, hablo como un loco, pero porque es verdad y porque molesta. Decía Chesterton, el mayor problema de la humanidad, ¿sabéis esto? Es que es muy divertido. El mayor problema de la humanidad ahora mismo soy yo. Y esto deberíamos aplicarnos todos los cristianos. El mayor problema de la humanidad no es los políticos, no es los futbolistas que cobran mucho, soy yo. ¿Qué estoy haciendo yo en mi entorno y en mi vida? Leo para acabar un pasaje que está en Reyes, está en Crónicas y está en Isaías. Y es muy revelador porque Dios nos habla de nosotros a través de este texto. Hay un momento en el que el ejército de Asiria está acorralando, ha ocupado Judea e Israel y está acorralando Jerusalén. Y ¿sabéis qué pasa? Que el pueblo de Jerusalén no se rinde a los asirios. ¿Por qué no se rinde a los asirios? Porque saben que Dios existe. ¿Cómo se van a rendir al poder mundanal, a las riquezas, al dinero, a la comida que les dan los asirios? Si Dios existe, está muy por encima de todo eso. Y los asirios tienen una idea para que Jerusalén se rinda. Entonces se puso de pie el copero mayor y gritó en alta voz, en judío, en hebreo, lo que sea, como queráis: escuchad el mensaje del gran rey, el rey de Asiria. Así habla el rey de Asiria. No os dejéis engañar por Ezequías, que no podrá libraros de mi mano. Que no os haga confiar tampoco Ezequías en Dios, diciendo: Dios nos librará y esta ciudad nos será entregada en manos del rey de Asiria. No deis oídos a Ezequías, porque así habla el rey de Asiria. Haced paces conmigo, rendíos a mí, y cada uno de vosotros comerá de su viña y de su higuera y beberá el agua de su cisterna, hasta que yo venga y os lleve a otra tierra, como la vuestra, a una tierra de trigo y de vino, tierra de pan y de viñas, de olivos, de aceite y de miel, y allí viviréis y no moriréis. No escuchéis a Ezequías, no hace más que engañaros cuando dice: Dios nos librará. Es esto lo que pasa. Es este el asedio que muchos católicos que estáis en la sala habréis vivido. Es esa la explicación de que a mí me digan que valiente. No soy valiente, soy miserable. Pero el perdón que Dios ha ejecutado en mi vida es tan abrumador que lo único que puedo hacer es estar como 20 minutos al día de rodillas como mínimo, porque yo vivía una vida centrada en mí, en la que utilizaba a la gente para mí, y Dios, que podría haberme destruido en perfecta justicia, ha decidido utilizarme y salvarme.
os aseguro que no tengo otra opción que difundir esto siempre que me avisan, siempre que me llaman, siempre que me invitan, porque es algo tan importante que necesito que la gente lo oiga, y lo oiga no como simple información, sino lo oiga como algo que está sucediendo ahora mismo y que está condenando a mucha gente a una vida miserable, porque le han engañado y le han hecho creer que Dios no existe y que lo único que existe es gastar, consumir, alimentar el ego, beber, lo que sea. Y lo estamos viendo en qué pasa en nuestra sociedad, en chavales jóvenes, que pensamos, pero ¿cómo está pasando? Está pasando porque la sociedad está alimentando algo terrible y alejándose de una verdad preciosa que lo único que pide es misericordia, amor y altruismo, poca cosa más. Como final, dos cosas. Primero, estoy muy feliz que en el tríptico y en el póster salga una cruz, porque es el centro de mi vida ahora mismo, y creo que es importante volver a exhibir la cruz como un símbolo de que somos contraculturales, que es algo muy bonito. Y en segundo lugar, mi compromiso es tan grande que estoy intentando dejar mi vida profesional para poder dedicarme exclusivamente a la palabra, y a difundir, y a divulgar, y a evangelizar, y a compartir esta experiencia siempre que pueda y siempre que me pida. Muchísimas gracias. Para acabar, esto va a complicar el aplauso, pero para acabar, dice Pablo, confiésate con tus hermanos siempre. Bueno, voy a hacerlo. Estoy en La Rioja y es terrible, pero no bebo alcohol. Lo lamento muchísimo y es seguramente mi mayor pecado hoy en La Rioja. Muchísimas gracias a todos.